La frontera entre México y Estados Unidos había sido por décadas el epicentro de miles de historias de esperanza y dolor. Para muchos, cruzarla significaba una oportunidad de escapar de la pobreza, de la violencia y de la falta de oportunidades. Era la línea que separaba la desesperación de la promesa de una vida mejor, así lo creía Alejandro Ramírez, un hombre de 42 años que había dejado todo atrás en México para perseguir un sueño en tierras extranjeras. Junto a su esposa, María, y su hijo de 16 años, Luis, había construido una vida en Los Ángeles. Los tres habían cruzado la frontera años atrás, buscando un nuevo comienzo. Alejandro trabajaba como obrero en una construcción, mientras María limpiaba casas en barrios acomodados. Luis, por su parte, era un joven inteligente y ambicioso, con una pasión inquebrantable por el fútbol. Tenía grandes planes, soñaba con estudiar y lograr lo que sus padres nunca pudieron. Durante años, habían evitado problemas y mantenido un perfil bajo. No querían llamar la atención, solo deseaban vivir en paz. Pero todo cambió una tarde de otoño, cuando la presencia de un grupo de agentes de inmigración y policías locales irrumpió en su comunidad. Aquel día, las calles de su vecindario se llenaron de patrullas y vehículos de inmigración. Helicópteros sobrevolaban la zona y las sirenas resonaban en cada esquina. Era una cacería humana, las redadas en comunidades inmigrantes no eran nada nuevo. Cada cierto tiempo, los oficiales barrían con vecindarios enteros, separando familias, deportando personas sin previo aviso y destruyendo vidas en cuestión de minutos. Alejandro y su familia estaban en su casa cuando escucharon el estruendo de las puertas siendo golpeadas en la calle. Los gritos de desesperación perforaban el aire, el miedo se apoderó de ellos. Sabían que si los encontraban, podrían ser deportados en cuestión de horas. Sin embargo, no tuvieron tiempo de reaccionar. La puerta de su hogar fue derribada sin previo aviso, un grupo de policías irrumpió en la pequeña vivienda. Con armas desenfundadas y órdenes de arresto en mano, Alejandro intentó explicar su situación, pero las órdenes ya habían sido dadas. María cayó de rodillas, suplicando que no los separaran. Luis se aferró a su madre, con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender por qué la única vida que conocía estaba a punto de desaparecer en un instante. Pero no hubo compasión. Los agentes no veían familias, solo cifras en un informe, los sacaron de la casa como si fueran criminales. No importaba que Alejandro trabajara 12 horas al día para alimentar a su familia. No importaba que Luis hubiera nacido en suelo estadounidense, ni que María hubiera dedicado años de su vida a cuidar hogares de ciudadanos que jamás conocerían su historia. Para los oficiales, eran solo extranjeros indeseables. En el caos de la redada, los agentes comenzaron a separar a las familias. Mujeres por un lado, hombres por otro. Los niños, llevados a centros de detención, sin contacto con sus padres. María fue obligada a subir a una camioneta con otras mujeres, su rostro empapado en lágrimas. Alejandro forcejeó, tratando de aferrarse a su hijo, pero fue golpeado y sometido al suelo. Luis, en medio de la confusión, fue empujado por un oficial. Su corazón latía con fuerza mientras veía cómo su madre desaparecía entre la multitud de detenidos. Gritó su nombre, pero nadie lo escuchó. Un agente lo sujetó por el brazo y lo arrastró hacia una patrulla. Intentó resistirse, pero eso solo empeoró la situación. Los testigos que lograban ver la escena desde lejos comenzaron a grabar con sus teléfonos. Las imágenes de niños siendo separados de sus padres rápidamente se volvieron virales. Pero lo peor aún estaba por venir. Luis sintió su corazón latir con fuerza mientras sus pies golpeaban el pavimento. Corría como si su vida dependiera de ello. No pensaba en la dirección ni en lo que había detrás de él. Solo tenía un instinto primitivo que lo impulsaba a alejarse del horror que acababa de vivir. Los gritos de su madre, los empujones de los agentes, la desesperación de su padre. Todo se mezclaba en su mente como un torbellino imparable. Alrededor, la gente observaba con asombro. Algunos gritaban para advertirle que se detuviera, otros simplemente miraban, paralizados, sin saber qué hacer. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando, capturando cada instante con una claridad inquietante. Fue entonces cuando el oficial, un hombre de mirada fría y determinación inquebrantable, sacó su arma reglamentaria. Los testigos esperaban que solo corriera tras el joven, que intentara reducirlo con métodos no letales. Pero en su mente no había tiempo para opciones. Apuntó, disparó. El sonido del disparo perforó el aire con brutalidad. Un estallido seco y mortal que hizo que todos se detuvieran al instante.
Luis apenas sintió el impacto. Solo hubo un ardor intenso en su espalda antes de que su cuerpo dejara de responder, tropezó. Sus piernas fallaron y, en cuestión de segundos, cayó al suelo como una hoja arrastrada por el viento. Su rostro golpeó el pavimento con un sonido hueco, y su cuerpo quedó inmóvil en la acera. Los testigos soltaron exclamaciones de terror. Alguien gritó. Una mujer tapó su boca, sus ojos llenos de lágrimas. El oficial mantuvo su arma en alto durante unos segundos más, como si esperara que el joven se levantara. Pero Luis no se movió. Entonces, un silencio absoluto se apoderó del lugar. El peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre todos como una sombra oscura e ineludible. Algunos de los agentes intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que algo estaba mal. La forma en que Luis había caído, la rapidez con la que su sangre comenzaba a manchar la acera. No había justificación. A lo lejos, alguien seguía grabando. El lente de un teléfono capturó la imagen del joven tendido en el suelo, la última escena de una historia que jamás debió terminar así. El oficial que disparó guardó su arma, pero su expresión no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Luis, un niño con sueños, con una vida llena de posibilidades, había sido reducido a un número más en una larga lista de víctimas. Las sirenas llegaron minutos después. Demasiado tarde. Los paramédicos descendieron de la ambulancia con prisa, pero al acercarse al cuerpo del joven, sus movimientos se volvieron más lentos. Uno de ellos tocó el cuello de Luis en busca de pulso. No lo encontró, la vida se había escapado de él en cuestión de segundos. Mientras tanto, el oficial que disparó intentaba justificar su acción ante sus superiores. Sus palabras eran frías, medidas, como si ya hubiera ensayado la excusa en su mente. Creí que tenía un arma. Parecía peligroso. Intentó huir, tuve que detenerlo. Pero la multitud no creyó ni una sola palabra. La gente comenzó a gritar. La indignación era palpable. Algunas personas lloraban, otras maldecían al oficial y a los agentes que lo rodeaban. Las cámaras seguían grabando, capturando cada momento con brutal claridad. Un hombre se adelantó y preguntó en voz alta, ¿por qué disparaste? Era solo un niño. Nadie respondió. En otro lado de la ciudad, en un centro de detención abarrotado, Alejandro y María esperaban noticias. Nadie les dijo nada durante horas. Solo estaban allí, sentados en un banco de metal, mirando el suelo, con el miedo aferrándose a sus pechos como un peso imposible de cargar. Entonces, los llamaron a una oficina. Frente a ellos, un funcionario de inmigración sostuvo un expediente y lo hojeó con indiferencia. Ni siquiera levantó la mirada cuando les dio la noticia. Luis había muerto. Alejandro sintió que su corazón se detenía. María se derrumbó en el suelo antes de que pudiera procesar lo que acababan de decirles. No les dieron oportunidad de verlo. No les permitieron despedirse, solo recibieron un formulario frío y seco, informándoles que su deportación se llevaría a cabo de inmediato. Ni siquiera les permitieron enterrar a su hijo en la tierra que había sido su hogar. Días después, la historia de Luis se convirtió en noticia nacional. El vídeo del disparo, la imagen de su cuerpo en la acera, todo se difundió en redes sociales a una velocidad imposible de detener. Marchas se organizaron en varias ciudades. Cientos de personas salieron a las calles exigiendo justicia. Pero la respuesta de las autoridades fue lenta y ambigua. El oficial que disparó fue puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación. Nada más. Los medios oficiales intentaron justificar la tragedia. Hablaron del peligro que representaba Luis, a pesar de que los vídeos demostraban que estaba desarmado y solo intentaba escapar del horror. Mientras tanto, en México, Alejandro y María vivían en un estado de dolor permanente. Habían regresado a un país que ya no sentían como suyo. Su hogar estaba al otro lado de la frontera, en una tierra que los había rechazado con violencia. No había justicia. Solo una pérdida que jamás podrían reparar. Pero aunque sus voces fueron silenciadas por la burocracia y el racismo sistémico, su historia no fue olvidada. Luis se convirtió en un símbolo de lucha. Su nombre fue pintado en murales, su rostro apareció en pancartas. Su historia fue contada una y otra vez en protestas y foros internacionales. Porque su muerte no fue solo la tragedia de una familia, sino la representación de un problema mucho más grande. Las leyes no cambiaron de inmediato. Las injusticias continuaron, pero su historia sirvió como una chispa, un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos nunca termina.
Porque mientras existan fronteras que separan familias, mientras haya sistemas que criminalicen a los inocentes, mientras la indiferencia siga costando vidas, siempre habrá quienes cuenten estas historias, para que no se repitan. Para que el nombre de Luis, y el de tantos otros, nunca sean olvidados. Esta historia nos recuerda que la injusticia no tiene fronteras, pero la lucha por la igualdad tampoco. Si esta historia te impactó, compártela para que más personas reflexionen sobre la injusticia. Suscríbete para más relatos impactantes, activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Déjanos tu opinión en los comentarios, ¿qué piensas sobre esta historia?